Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva. A veces pasa que se nos olvida el año que estamos y seguimos mencionando el año anterior. Pero le damos de nuevo la bienvenida al licenciado Carlos Molina Mencos. Carlos, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. A usted. Para proseguir nuestra temática que empezamos el domingo anterior. Le cuento que hemos tenido llamadas, nos han escrito, nos han preguntado, y como usted sabe, el tema ideológico de repente tiene puntos interesantes. Alguien ahí nos decía, bueno, el licenciado dice que hay que volver a tener ideologías. Muchos dicen que las ideologías ya no tienen ningún valor. ¿Cuáles diría usted que serían las ideologías que un gobierno debería buscar? Porque se supone que el comunismo ya no existe, ni la ultraderecha tampoco. Entonces... Y gracias a Dios que no existe. Mire, aquí le voy a hablar un poquito de lo mío, que no debería, pero para mí todo se va a una pregunta: ¿hay o no hay un Dios? Si no hay Dios, y no estoy hablando de religión, estoy hablando de política, si no hay Dios, el hombre es un accidente de la naturaleza, es un animal más, un poquito más inteligente y con razón. Pero por consiguiente es sacrificable, es homogenizable, es esclavizable. Pero si hay Dios y Dios creó al hombre, el hombre tiene una dignidad divina. Ese hombre tiene que ser protegido. Usted mencionó la semana pasada la invocación de la Constitución, que para mí es de mis favoritas también. Dice, el individuo que es la razón de ser del Estado. Una república, que fue lo que diseñamos en la Constitución, ¿qué es la diferencia, como decía, con la democracia? La democracia son las masas, la república es el individuo. Entonces tengo que tirar toda la ley, todo el poder del Estado de Derecho en la protección de cada individuo, porque si protejo a cada uno, estoy protegiendo la totalidad, sin que uno pueda abusar sobre otro. Ese hombre no es homogenizable, ese hombre no es esclavizable, ese hombre tiene derechos y respeto por su dignidad divina. Eso es lo que yo creo. Ese es un punto muy importante. Obviamente también se dice que la democracia es el gobierno de las mayorías, digamos, o de las mayorías en las minorías. Por ejemplo, cuando sucede una elección, pongamos en el caso último en Guatemala, cuando se elige a un presidente, lo elige realmente una minoría dentro del universo de votantes. Pero obviamente esa minoría que se vuelve mayoría en el proceso electoral, pues va a llevar ciertas tendencias. ¿Cómo protegemos a aquel que no votó por este gobierno porque no pensaba que su línea era correcta? Vuelvo a lo mismo, estamos hablando de una república. Para escoger al gobierno en el que el pueblo le va a delegar la soberanía, porque él no la tiene el pueblo, él la sigue manteniendo. Hay que usar algún método, y el método, sí, más lógico, es que la mayoría elija. Estoy de acuerdo con usted, muchas veces elige una minoría, aunque se vuelve mayoría. Pero la república lo que obliga a ese gobierno, como a cualquier otro que venga, es a proteger al individuo. Entonces, la persona no ha perdido ninguno de sus derechos, no ha perdido ninguna de sus prioridades, pero tampoco ninguna de sus obligaciones, que es otra cosa que nos olvidamos. Yo tengo derechos, pero no tengo obligaciones, eso no puede ser. Toda persona que sea sujeto de derechos es sujeto de obligación. Creo que ese es un punto muy importante. Yo le decía todas estas preguntas en algún sentido por la pregunta que genera el auditorio, ¿no? Usted sabe que las campañas han sido abiertas de decir, miren señores, ya no más ideologías, vaya, no sigamos una línea, porque obviamente el bienestar, por ejemplo, de los seres humanos se consigue a través de diferentes formas. Habrán los gobiernos muy socialistas, muy paternalistas, en la cual pues hay muchísimos privilegios para los habitantes. Los países escandinavos, los países alemanes, probablemente están teniendo estados muy paternalistas, ¿no?
Hay tendencias por otro lado que dicen, no, el Estado que se meta lo menos posible y que simplemente asegure ciertas funciones y que cada quien mire cómo sale adelante. Obviamente la combinación de ambas cosas, ¿no? Porque lo ecléctico, el balance es lo que tenemos que encontrar. Yo sí creo que el Estado se mete en lo menos posible, pero en lo menos posible. Hay ciertos factores que son atribuciones del Estado que no puede delegar. La seguridad. Yo no creo en un ejército de 5.000 hombres, creo en un ejército fuerte, profesional y militarmente constituido, o sea, bajo la disciplina militar que todo ejército debiera tener. Creo en la necesidad de la educación como obligación del Estado. Creo en la salud y creo en las comunicaciones. Esas son funciones eminentemente estatales, que las puede compartir, magnífico. Sí creo en la inversión estatal privada, pero regulada y sin abuso siempre. Por eso le decía, la honradez sí es un factor indispensable en un gobierno, y la transparencia. Porque usted hablaba en nuestro domingo anterior de la necesidad de buscar desarrollo económico. Yo le decía, bueno, es fácil hablarlo, pero ¿cómo se genera, no? Porque cuando nosotros hemos vivido en Guatemala las épocas que nos ha tocado vivir, en la cual hay una alta inseguridad, entonces se menciona que inversión extranjera e incluso inversión nacional a veces no quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque es presa de extorsionistas, es presa de leyes que cambian a la subjetividad de un burócrata cualquiera, en fin, un tremendo grado de inestabilidad. Entonces yo sí creo, voy hacia lo que usted mencionaba, de que la seguridad es fundamental y que debe ser provista por el Estado. La seguridad. El Estado como un Estado de derecho, sí. ¿Verdad, Carlos? Y las reglas claras, sin interpretaciones ni arbitrariedades. No me gusta hablar de esto, pero en el 70, cuando tomamos posesión, Guatemala tiene un crecimiento entre el 1.3 y el 1.9, tradicional en los últimos 6 años. 4 años después estábamos a 6.1. Se puede. Claro, brindando todos estos incentivos. El guatemalteco, mi experiencia es que el guatemalteco es un buen trabajador, es un emprendedor. A veces decimos, es que los chapines, como son de haraganes, ¿no? Pero no es cierto. El guatemalteco es buen trabajador, es honesto. Si se le da la oportunidad, bueno, usted mira a los que van afuera, los que tienen que emigrar, son la fuente principal de ingresos de Guatemala. El guatemalteco, yo siempre he estado enamorado del guatemalteco, no por ser chapín. Guatemalteco es primero, tiene ideas puras, tiene valores, lo que usted dice, es honrado, es trabajador, se adapta muy bien a lo bueno. Y es creativo. Creativo, no mire, tiene muchísimos colegas y por eso le digo que no es tan difícil gobernar un país como este, pero lo que les tiene que demostrar a ellos, a este grupo de guatemaltecos, es que el gobierno realmente está tratando de mejorar el país y no mejorar a los funcionarios. ¿Qué ha sido desafortunadamente lo que ha venido acá Del diciendo? 85 para acá, con un poquito más, un poquito menos, todos han estado en esa borde. Bueno, cuando se habla de que alguien va a asumir un puesto, dice, mire, pasó a mejor vida o mire, le cayó la piñata. Yo creo que a pesar de todo lo que sucedió estos últimos 5 años, el proceso de la CICIG y todo esto que nos tocó sufrir, porque fue sufrido verdaderamente, yo desafortunadamente creo que la corrupción sigue muy metida todavía. Definitivamente. Y obviamente cuando hay corrupción es un robo directo al pueblo, porque el dinero se va en obras mal hechas, en obras de pésima calidad, que se le está robando al pueblo. ¿Cómo lo ve usted? Antes de eso, me encanta esa frase, robando al pueblo. Es lo que la gente no quiere ver. Me dicen los recursos del Estado, el Estado no tiene recursos. Cuando usted está en un cargo público, tiene que estar muy consciente que está manejando el dinero de otros, no el suyo. La rendición de cuentas que tiene que dar. Y la transparencia, por eso siempre digo, mire, el que no debe no tiene por qué tratar de ocultar algo. Claro. Si usted no debe nada, enseñe todo lo que sea. Ahora, volviendo a... en el país, lo que yo sí creo es que
que hablamos del guatemalteco. El guatemalteco tiene una facilidad de adaptarse a cualquier situación y hay que darle esas posibilidades. Pero yo sigo con la obsesión de reducir el Estado. Creo que ese es el primer gran paso. Un Estado eficiente, un Estado ágil, me parece muy bien su visión de decir, mire, menos funcionamiento, más inversión, porque actualmente el 95% de un presupuesto se va a puramente funcionamiento. Claro que el funcionamiento es fundamental, por ejemplo, educación pública tiene una gran inversión en lo que es los maestros, pero debía ser no en el maestro en el salario en sí, sino que en su capacitación, en su evaluación, en su desarrollo profesional, porque el maestro es fundamental, pero sin inversión tampoco sale adelante. No, hay una serie de gastos que no se pueden quitar. Los hospitales. La salud pública. La salud pública hay que mantenerla. Lo que hay que tratar es de no regalar hasta donde se pueda. Lo que pasa es que los hospitales, por ejemplo, que usted menciona, en alguna forma son elefantes blancos porque ahí están grandotes, llenos de gente, pero sin recursos, porque los recursos se utilizan mal. Ha mejorado la existencia de medicamentos, pero sigue siendo precaria, sigue siendo muy sujeta de crisis inmediatas. ¿Por qué? Porque la mayor parte se ve en funcionamiento. Sí, perdón, me salió un poquito la corrupción que usted hablaba. La corrupción, ¿cómo se debería combatir? Si las cabezas son honradas, eso mata la corrupción. Eso es fundamental. Porque aunque sigan dando mordidas en los de abajo, da una mordida pero no logra la resolución. Da la mordida, no la resolución, ya no la da la tercera vez. Lo que yo combato es la corrupción que compra resoluciones. Claro. Y es desafortunado que en un país que tiene leyes buenas, porque la Constitución es buena, un pueblo que tiene un alto grado de religiosidad, Guatemala, hay muchísima gente católica, protestante, con principios que se proclaman muy buenos. Escuché alguna vez un conferencista norteamericano que decía, mire, yo no puedo explicarme cómo en un país en el cual hay tanta gente hablando de religión, pues hacen tan malas acciones. Recientemente en una conferencia, Monseñor Ramazzini, Cardenal Ramazzini, repetía ese mismo concepto. Decía, mire, hay tanta gente acá que es creyente, que es cristiana, y sin embargo, ¿cómo seguimos robando, seguimos asaltando, seguimos saqueando al Estado? Es decir, los valores debemos retomarlos de nuevo, Carlos, porque realmente si las cabezas son sanas, si las cabezas están limpias, yo también coincido con usted que el cuerpo sigue el mismo ejemplo. Es que no tiene otra opción, porque nadie le va a dar a aquel que no le otorga un resultado favorable. Y si yo no puedo comprar la cabeza, no puedo lograr nada. Y la cabeza que trabaje de acuerdo a la ley. Y yo tengo la obsesión de la ley también. La ley tiene otra ventaja. Hay momentos que quizás la resolución lógica o justa o lo que usted quiera es doblando o rompiendo la ley. Pero un año después no lo puedo justificar. La resolución tomada con base en derechos se la justifico 50 años después. Mira, le decía esto y esto hice yo. Claro. Ahora, pues nosotros estamos hablando un poco lo que es también la Vox Populi, pues, porque realmente muchos de los guatemaltecos, estoy seguro que coinciden lo que usted ha venido mencionando acá. Necesitamos un norte, necesitamos crear confianza. Esa confianza nos llevará a tener mayor seguridad, a tener desarrollo económico. Algo importantísimo es el ejemplo que las cabezas deben de dar como muy éticas, muy sanas. Acá desafortunadamente a veces nuestros presidentes pierden el norte, llegan al puesto y empieza la parranda, pues se habla de que van mucha fiesta, mucho aquí, mucho allá. Es decir, cuando deberían de ser referentes morales verdaderamente como un ejemplo de ética y de principios para todos los ciudadanos. Ahora, todo esto lo decimos acá, todo eso lo dice el pueblo. Algo que siempre se dice es que los gobernantes cuando llegan arriba como que se les bloquean los oídos y dejan de oír. ¿Cuál ha sido su experiencia con gobernantes? ¿Oyen, no oyen, se olvidan de que son servidores públicos? Las paredes del Palacio Nacional
son las paredes más gruesas del mundo. Lo que llega, sos genial, excelentemente bien parecido. Y llega un momento que alguien puede pensar, de repente es así. Todo funcionario tiene que tener a alguien o alguienes fuera del gobierno que le digan la verdad. Yo tuve la bendición cuando estuve en el gobierno que tenía a mi padre vivo. Y él fue el que me jaló las patas toda la vida hacia abajo. Pero el presidente que no oye, pero no solo a sus asesores, que no oye a lo que está pasando afuera, pero real, va a cometer errores. Mire, un presidente necesita, número uno, un equipo de lujo. Número dos, un grupo de asesores, que no necesariamente sean del gobierno, pero que le digan la verdad. Quizás no es la verdad absoluta, pues es la verdad de la persona que se lo está diciendo. Que escuche y que medite y que se dé cuenta que no es infalible y que acepte que sigue siendo humano. Y los humanos nos equivocamos de vez en cuando. Pero cuando nos equivocamos debemos rehacer el error. Y obviamente cuando tiene un equipo, como usted dice, de lujo o un equipo capaz, porque por ejemplo los gabinetes deben de ser verdaderamente ese equipo de trabajo que sea fundamental, que cuando usted esté equivocado le digan, mire, va por mal camino, pero que no solo sean alfombras de decir, tiene razón, señor presidente, pues no, porque elegimos a un funcionario y no elegimos a un rey. Pero yo creo que esa conciencia a veces se pierde un poquito y todos los funcionarios tienden a, bueno, aceptarlo y también meterse al baño de gloria y ser parte de esa corrupción administrativa. Y otros de los errores que tienden a cometer es por inseguridad muchas veces. Ahí está un fulano tal que es un genio, no, pero me va a hacer sombra, va a brillar más que yo. Lo que no se dan cuenta muchos presidentes es que ellos brillan a través del brillo de sus ministros. Claro, pero no quieren verse opacados, ¿verdad? Sí. Hay un señor muy conocido por ser un financista internacional sumamente fuerte, Warren Buffett. Y Warren Buffett, una de sus frases favoritas dice, yo soy lo que soy por las personas que me rodean. Y él buscaba la mejor calidad de gente para que fueran sus asesores, ¿no? Y eso le permitía a él, o le ha permitido ser una de las personas más poderosas y capaces del mundo. Pero también tiene que entrar por acá y quedarse, ¿no? Y no que entre el consejo y salga por el otro lado intacto. No, y mire, y la decisión también, que es lo que hablamos ya con anterioridad. Lincoln decía algo que siempre me fascinó, y lo vi en el despacho del presidente Nixon, por cierto. Si yo oyera todas las críticas que se me hacen, yo nunca haría nada. Yo hago lo que hago de acuerdo a mi inteligencia, mis principios y mis conocimientos. Si al final las cosas salen bien, todo lo que dijeron contra mí ya no vale. Y si salen mal, aunque vengan 10 ángeles del cielo a decir que tenía razón, no me servirá. Eso, hay que tomar la decisión que uno está convencido que es lo mejor para el país. Claro que para tomar una decisión debe ser una decisión muy razonada, basada en conocimiento, y esa es la preparación que se requiere de un funcionario. Consultada, platicada, analizada, pero consensuada tal vez. Pero una vez tomada, se toma. Es mejor una mala decisión que una excelente indecisión. Y yo creo que obviamente eso es lo que le falta bastante a nuestros gobiernos, porque cuando usted mencionaba en el programa anterior que el gobierno cuando entra en su primer año pues está aprendiendo lo que sucede, segundo y tercero más o menos se trabaja y el último año es un año político porque ya prácticamente todos están en este baile para ver quién va a suceder. Algo que nos pasa en Guatemala, Carlos, es de que cada presidente quiere llegar a poner un rumbo diferente, que no tenemos nosotros políticas de Estado a largo plazo, porque yo creo, por ejemplo, en salud, en educación. Un presidente puede llegar, darle alguna característica diferente, pero nosotros deberíamos de tener una política de educación nacional a 50 años que siga permanentemente. No se puede estar cambiando de rumbo constantemente. Estoy totalmente de acuerdo, y aún con las obras físicas. Muchos quieren hacer la obra que van a inaugurar.
Y la inauguran aunque no esté terminada, Sí. aunque no esté empezada. Hay obras que solo se puede dejar el proyecto, Claro. porque son tan grandes que es imposible hacerlas en menos de 12 años. Chixoy es un ejemplo. Chixoy claro. empezó en el 71 y se inauguró en el 78, 80 por ahí. Sí, claro. Por eso son obras a nivel nacional, con visión de Estado. El que la inicia no la va a inaugurar jamás. Él solo va a dejar ni siquiera los cimientos, muchas veces son los planos. Pero dicen hay primeras piedras que nunca vieron la segunda, ¿verdad? Ese Que es es el simplemente por el hecho de hacer la inauguración, pues tener todo la gloria y la parafernalia. Pues ahí es importante pues que nuestros gobiernos sean bien maduros, que sean bien capaces, que tengan una visión verdaderamente de nación, que no están haciéndolo para hoy, sino que lo están haciendo para construir algo para el futuro. Eso es lo que tal vez sigue preocupando, porque al no tener un sistema político de partidos políticos sólidos, que tengan principios, que tengan planes de largo plazo, sucede que todos son vehículos electorales y lo que quieren es llegar al gobierno, ver si logran meter a los afiliados ahí a puestos en la burocracia. Y retirarse de por vida. Y retirarse por vida, asegurarse toda su jubilación. Pero eso es lo que tenemos que romper, Carlos. No, definitivamente. Mire, Eduardo Cáceres Lenov, que era muy amigo de papá, y yo tuve mucha relación con él, una vez me decía una cosa que era genial. A los funcionarios nunca hay que felicitarlos cuando entran, cuando toman posesión. Hay que felicitarlos cuando la entregan si merecen esa felicitación. Claro. Bueno, y yo creo que así debería de ser. Así ¿verdad? debe ser. También incluso, no me recuerdo si hay o no una ley, pero en algunos lugares se prohíbe que en los lugares públicos esté puesto el retrato del presidente de turno. ¿Por qué? Porque es una forma de glorificación, ¿verdad? Usted de repente mira en los municipios que el estadio se llama el nombre del alcalde actual, ahí, pues resulta que termina en la Contraloría por desfalco, pero el estadio ya se quedó con ese nombre, o el puente que se hace. Yo creo que sería bueno, porque es esa glorificación, esa mistificación que crea un ego indeseable, porque los servidores públicos deben tener claro que son servidores públicos y recibir obviamente un reconocimiento adecuado, mejor cuando se van que cuando están adentro. Y que les paguen bien. Yo sí creo en pagar bastante. ¿Cuánto le pagan? En pagar lo razonable, lo que debería de ser. Y en arte, mire, a un presidente o gerente de un banco o de una empresa grande se le paga por la responsabilidad grande que tiene en el manejo de eso. Y sus resultados. Y se le paga alto. Igual es con un funcionario. Y sus resultados. Y obviamente, por ejemplo, lo que sucede en una empresa privada o en algo, la empresa privada decide cuánto le va a pagar. Pero en nuestro caso, por ejemplo, los señores diputados, ellos se deciden cuánto se van a pagar. Sí. El Consejo Municipal de repente dice, le vamos a pagar tanto al alcalde y resultan ganando unos sueldos altísimos. Yo creo que debía haber una forma en la cual la Asamblea General, que somos los ciudadanos, dijéramos cuáles son los salarios y que no que los funcionarios se autoasignen lo que quieren ganar. Y deben de ganar mucho dinero, como le digo. Ganar bien. Mire. Y robar nada. Yo ganaba 5.500 quetzales de aquella época. Era un dineral. Pero sí lo obligaba a uno a rendir también. Sí, yo creo que, mire, debe compensarse razonablemente. La responsabilidad es grande. Okay. Pague la responsabilidad que tiene, pero exíjales también. Pero mucha gente no le preocupa el sueldo nominal, porque lo que van es a ver qué hay, como dice, no me den, póngame donde hay, porque eso se ha vuelto como que la regla clásica que se ha vuelto el saqueo del Estado. Me preocupa lo de la corrupción que yo le hablaba, porque creo que a pesar de los 5 años que pasamos en una verdadera vorágine de cambios, al final estamos cayendo exactamente en lo mismo. Desafortunadamente ya se oyen campanas de que miren, ya están llegando aquellos otra vez y están regresando las mafias. Usted ve que en el caso de los medicamentos, pues hemos hecho aquí programas en Acción Positiva, en el cual se señala que el alto costo de la medicina, por ejemplo, que lastima tanto al pueblo, está relacionada con los negocios indecentes que de ahí se producen. Después de estos 2 programas que hemos venido haciendo acá, ¿cómo quisiera usted concentrar lo que
Estamos hablando y mandar un mensaje al nuevo gobierno esperando que oiga. Ese es el primer mensaje. Oiga. Abrir los oídos. Abrir los oídos. Asesórense bien. Y siempre, siempre, siempre piensen en el país antes que nada. El presidente Arana abría su gabinete. Le ruego a Dios que nos ilumine para bien de Guatemala. Y que no sea solo una frase, ¿verdad? No. Porque obviamente muchos hablan de bendecir el día y de que sea por el bien de Guatemala, pero los resultados son absolutamente otros. No, a lo que voy es que ningún funcionario público tiene el derecho de olvidar a Guatemala. Su principal fin, su patrono, todo es Guatemala. Tenemos que trabajar mucho en el fortalecimiento institucional. La Contraloría debe hacer su función, todas las fiscalizaciones deben hacerse debidamente. Las cortes. Las cortes, porque obviamente pues al final terminan siendo los fundamentos morales para que la gente se mantenga haciendo lo que es correcto. No solo hay que ser bueno, también hay que aparentarlo. Correcto. Y también hay que demostrarlo, ¿no? Rindiendo cuentas satisfactoriamente. ¿Y al ciudadano qué le recomendaría a usted? Que apoyen al gobierno hasta que le den el beneficio de la duda en el inicio. Que lo dejen trabajar al principio. Si se gana esa confianza a futuro, es distinto. Yo le agregaría que apoyemos al nuevo gobierno, que confiemos en que va a ser bien, que seamos positivos, pero que seamos muy estrictos en la fiscalización. Por ejemplo, en las municipalidades el alcalde inmediatamente sale con carro nuevo y empieza a construir el segundo piso. Los funcionarios empiezan los viajes. Yo diría que los ciudadanos debemos ser exigentes en fiscalizar. Carlos, muchísimas gracias. A usted muchísimas gracias por la oportunidad. Le deseamos al nuevo gobierno que está tomando posesión, pues éxito en su gestión, que será la del pueblo de Guatemala. A los ciudadanos que estemos pendientes, que apoyemos, pero que fiscalicemos. Y realmente vamos al futuro, vámonos 4 años adelante y esperamos que con la frente en alto con que hoy dicen entrar, también salgan. Y ese será el momento en el cual como ciudadanos podremos felicitarlos porque hicieron bien, sirvieron a su pueblo y retuvieron sus altos valores morales, cívicos, éticos y ciudadanos. Buenas noches, muchas gracias. Hasta el próximo domingo con más Acción Positiva.